probabilidad de tener un caldo cultivo para el desarrollo de una bacteria. Por eso, a partir de los 45 años, 50 años, casi se iguala la probabilidad de una infección urinaria en hombres y en mujeres. ¿Ya? Entonces, el día de hoy vamos a repasar un poco lo que es la infección del tracto urinario. Vamos a comenzar con un cuadro clínico. Tenemos una mujer, paciente femenina, 23 años, natural de Santa Cruz, soltera, no tiene hijos, de nacionalidad boliviana, ¿no? Antecedente patológico previo, sin antecedentes de cirugía previa, sin antecedentes patológico previo, en uso solo de polivitamínico, como toman ustedes. ¿Qué vitamina toman? Esta es una de estas fibras. Sin alza térmica y ni otros síntomas. Vean, viene por consulta interna por estos síntomas. Disuria, ¿ya? Requiere estar con antecedentes de uso de anticonceptivos orales sin antecedentes previos de infección urinaria. Es el primer episodio de oral infección urinaria. ¿Por qué es así? Al examen físico sin alteraciones registradas. ¿Y nosotros cómo lo diagnosticamos? ¿Cómo lo podemos desarrollar? Como complicada, vean que dentro de la terminología de la infección urinaria, si ustedes lo van a repasar mucho y lo van a ver mucho en el internado, puede ser una cistitis, que prácticamente esa mujer tenía una cistitis, ¿no? Una pielonefritis aguda, pocos síntomas, no tenía muchas alteraciones. Infección del tracto urinario no complicado, está dentro de la clasificación. Una infección urinaria no complicada, pero el grupo de puede ser infección del tracto urinario complicado, en otra si tuviese algún tipo de alteración que complique, o hubiera que hay otra terminología conocida para lo que es infección urinaria como crónica, urosepsis y bacteriuria sintomática. En este caso, este paciente, ¿qué tendría? Tenía síntomas urinarios bajos, no tenía síntomas altos, el examen físico no se observó nada, ninguna alteración. Entonces ya lo digo como una infección urinaria baja. Entonces vean que eso es la forma clínica, lo podemos clasificar. Infección urinaria baja, infección urinaria alta. En este caso, ¿cómo clasificaría a este paciente? Baja. Y lo clasificaría. ¿Qué haríamos el paciente? ¿Lo internan? ¿Lo internan a hospitalización? No, ya. Bien. Entonces fue por consulta externa, lo valoramos, no necesita internación. Con antibiótico. Entonces podemos iniciar un antibiótico ciprofloxacina. ¿Necesita algún examen adicional? ¿Qué examen? Vean que este paciente era COVID, era su primer episodio de infección urinaria, era mujer, es muy frecuente mujer, y no tenía ninguna alteración, ningún antecedente. Lo más probable es que el paciente no tenga antecedentes previos, es COVID, previamente sangre. En consulta externa usted tiene que limitarse a pedir examen cuando ustedes tengan una hipótesis y quieran verificar su hipótesis para realizar el tratamiento adecuado. En este caso, esta paciente se clasificó como que es su primer episodio de infección urinaria y que no ha tomado antibióticos previamente. Entonces, probablemente la bacteria que tenga sea un germen bien conocido, Escherichia coli, y que sea muy sencillo. No necesita internación, es más, probablemente no necesite laboratorio de control ni urocultivo. Podríamos iniciar un tratamiento clínico, ¿ya? Porque no tiene un antecedente de relevancia o lo clasifique como que evolucione algo grave. Es diferente una paciente añosa con antecedentes de infecciones previas, con uso de
¿Ya? En este caso, tranquilamente podemos darle antibiótico y que vuelva o retorne de aquí a algunos días para ver si ha mejorado clínicamente con nuestro tratamiento de urina. ¿Ya? Vean, la epidemiología, 50% de las mujeres sufren un episodio de hijos en su vida. Entonces, la epidemiología es que la prevalencia es mayor en mujer que en hombre, ¿ya? Pero vean que en la tercera edad es igual de frecuente entre el hombre y la mujer. ¿Por qué se debe esto? Por la próstata. Pero vean la pubertad. En neonato hay un factor que se evalúa de que vean que es mayor en varón. Pero ¿por qué se debe por alterar? Porque la mayoría tiene infección urinaria va a tener. Entonces ese paciente neonato tiene infección urinaria, lo primero que sospechamos es una anomalía de tracto urinario. Y la mayoría son varones. Se podrá siempre será frecuentemente en mujercitas, pero eso más por el aseo que se da. Entonces, algo que se indica, digamos, de la limpieza que se da a las niñas, que es una limpieza después de secar, escolar y pubertad igual, ¿no? Entonces vean que dentro de la epidemiología no olviden que es más frecuente. Tenemos otro caso clínico, mujer de 45 años, femenina, de Santa Cruz, casada, 3 hijos, boliviana. Vean que ahora sí esta paciente tiene 45 años, tiene antecedentes de cirugía previa, tiene una esterectomía, asistencia de neumatosis uterina, probablemente la esterectomía se debió a neumatosis uterina, tiene hipertensión arterial y sobrepeso. En un uso de androgenicina y hemorragia. Va el cuadro clínico, ciclo de evolución caracterizado por presentar disturbias por la clínica, alta técnica no cuantificada, náusea, vómito y animal nauseabundo. ¿Qué tiene la evolución? Es fenomenal, pero se agregan otros síntomas. ¿Qué es otros síntomas? Síntomas más generalizados. Si son síntomas más generalizados, ustedes ya no piensen en que esté localizada, probablemente esté más diseminado o haya aumentado, ¿no? O sea, sea una infección urinaria alta, ¿no? Vean que en el examen físico tenemos un Giordano positivo, un puño de perfusión positivo bilateral. ¿Eso qué quiere decir? Entonces, ya nosotros ya tenemos en nuestra cabeza. Esta es una infección urinaria alta, probablemente sea una pielonefritis. ¿Qué solicitaría? Internación, sí. Una idea de los factores de riesgo, hipertensión, sobrepeso, obesidad, hematosis, no pero sí, digamos, estaríamos en pedir internación, pero también pedir exámenes. ¿Qué examen pediría? Urea creatinina. Urocultivo, nuestra orina, urocultivo. ¿Qué más? Urea creatinina. Urea creatinina. En este caso, digamos que estando en una pielonefritis, se solicita una procalcitonina para ver si una proteína C reactiva tiene un marcador de infección, ya que la proca es negativa y la PCR está un poco aumentada. Se pidió la creatinina, valor normal. ¿Cuánto es la creatinina? Varía, de acuerdo a la literatura, pero de 0,7 a 1,4, otro dice 0,7 a 1,3, digamos, pero pasa ahí. Su creatinina está normal, 1,0. Su hemograma había sido una leucocitosis 12.000 sin decir. Entonces ya estamos pensando de que esta paciente tiene una infección y en la ecografía le solicitamos una ecografía y en la ecografía ¿qué se observa? Pero en el bilateral una limpieza lateral y en el urocultivo ¿qué crees? Y vea que dentro de la etiología de las infecciones urinarias que lo podemos dividir entre complicadas y no complicadas, en cualquiera de las dos, la mayoría de las infecciones es producida por colonización. La histeriza, porque es un bacilo gram negativo, que coloniza el área perianal. Vea, el 75% de las infecciones no complicadas son producidas por esta bacteria, el 75%
Dentro de eso se inició tercera zona, era sensible a cefalomorfina, polina endogenosa, se clasificó como una pielonefritis aguda y una infección del tracto urinario alta. Entonces era, dentro de su clasificación, pielonefritis, infección del tracto urinario no complicado, no era complicado. Y además una pielonefritis aguda, ¿no? ¿Qué más? ¿Tienen preguntas? Mujeres, en proporción son más mujeres, ¿sí o no? Entonces, otro caso, la mujer, 75 años, naturales, vive en Santa Cruz, casada, sin hijo y boliviana, ¿no? Antecedentes patológicos previos. Cirugía previa, histerectomizada, colecistectomizada, ella es diabética, hipertensa, tiene sobrepeso y dislipidia. Está en uso de enalapril, metformina, vive en clamidia y atorvastatina. Vean que dentro del cuadro clínico comienza con 7 de evolución por presentar malestar general al sistema cuantificada mayor de 38 grados centígrados, requiere de insuria por lo que acude al médico interno, donde es medicada con antibiótico vía oral. Ya se inició septicemia. ¿Y la septicemia qué es? Cefalomorfina de qué? De tercera generación. Es la única cefalomorfina tercera generación vía oral. No lo prescriban, ¿ya? Tiene baja biodisponibilidad, es de concentración errática, no es para cualquier infección, ¿ya? Entonces no se debía usar. Pero, vean, le dieron septicemia, sin mejoría clínica, presenta un deterioro clínico, somnolencia, por lo que acude a la emergencia de nuestra institución, en realidad la institución. Y vean, el examen físico tiene una presión arterial de 80-50, ¿es normal eso? ¿Cómo se clasificaría? Hipotensivo. Y una frecuencia de 103, frecuencia respiratoria de 30, temperatura de 38 grados. Todo alterado. Tiene una mucosa oral deshidratada, y le dan un positivo. Entonces le piden los laboratorios. El paciente se interna, estaba en emergencia y ¿dónde lo mandaban de paciente? Ahí mismo, el paciente llega, síntomas urinarios, deterioro clínico, signos vitales alterados, con presiones bajas, piensan en sepsis. Tenemos un poco probable, tenemos hipotensión sepsis. Esto es el código sepsis. En toda emergencia se activa rápidamente el código sepsis y se inicia rápidamente aumento de líquido intravenoso, toma de muestra para cultivo y laboratorio e iniciamos rápidamente antibiótico. ¿Ya? El paciente tenía antecedentes de infección urinaria previa. Se solicita laboratorio de controles y vean la procalcitonina 2. ¿Está alterado esa procalcitonina? ¿Cuánto es el valor normal? La 0,5. ¿Ya? La proteína C reactiva 109. ¿Cuánto es lo normal? Depende del laboratorio donde realizan el tipo de reactivo, porque algunos dicen hasta 5, hasta 8, pero es entre 5, 8, 10. Y vean la función renal, ¿cuánto está? 2.1. Ya hay una alteración de la nivel renal y la hemograma tiene una leucocitosis de 21.000 con desvío a la izquierda, ¿ya? ¿Qué desvío a la izquierda? Es zurdo, masita. ¿Qué significa desvío a la izquierda? ¿Ah? Ya, pero ¿qué ven en el hemograma? Cuando digo, es un desvío a la izquierda, digo. Leucocitosis, ¿Tiene leucocitosis? No, leucocitosis lo tenés, puede tener una neutrofilia, pero ¿cuándo decís que hay desvío a la izquierda? Ya para la casa, el otro viernes me van a traer sobre el concepto del hemograma con desvío a la izquierda. Ya es claro, es conciso y es corto, ya, pero cada uno me lo van a traer para el próximo viernes. Pero lo tienen que tener claro, ¿ya? ¿Qué significa desvío a la izquierda?
En la ecografía renal tiene una pielonefrina. En el cultivo, ¿qué no crece? Una bacteria que es la más común, pero tiene una característica. ¿Qué significa? Significa que esa bacteria tiene una beta-lactamasa, una enzima de espectro extendido que puede destruir a todos los beta-lactámicos hasta cefalosporina en tercera generación. ¿Ya? Entonces digo, wow, hay una paciente que está con una sepsis, con urinario, una bacteria difícil de tratar. Este paciente entró en ceftriaxona, a las 48 horas se observó que había en realidad fue a las 24 horas que hicimos el cambio de antibiótico, porque ya sabíamos que tenía antecedentes previos, en realidad entró sábado, yo lo vi el lunes, porque rápidamente se cultiva, porque el paciente antecedente previo de antibiótico y tuvo repetición, entonces entramos con meropené y ya como el cultivo salió el martes, en la colibia, mantuvimos el meropené. ¿Ya? Entonces, ustedes cuando tengan alta sospecha del paciente que ya está experimentado con antibiótico, sospecha multiresistencia, empíricamente pueden iniciar un antibiótico de amplio espectro, como si fuera un carbapenémico, para cubrir empíricamente hasta esperar el urocultivo. En este caso, se inició erróneamente ceftriaxona, pero lo evaluamos rápidamente y cambiamos a meropené. Y se observó que sí, el urocultivo tenía una bacteria con un tipo de resistencia aumentada, ¿no? Tipo B. ¿Y el diagnóstico cuál fue? Una sepsis urinaria. Tenía una paciente sepsis. Y tenía una pielonefritis aguda y una infección tractourinaria alta. Eso es uno de sus diagnósticos que tiene el paciente. Entonces, dentro de la clasificación tenía una infección urinaria alta y dentro de eso tenía una uroceresis. Ahora vienen los hombres. No nos escapamos, ¿no? Pero ya estamos bien. Vean, paciente masculino, 79 años, casaban 7 hijos, antecedentes de presotectomía, diabetes, hipertenso, uso de insulina, insulina subcutánea. Vean que con el uso de insulina ya tenemos pacientes con varios años de diabetes, probablemente más controlado. Viene con 6 días de evolución, caracterizado por presentar malestar general, alta térmica cuantificada, mayor a 38, disturbia por la cadena, disturbia, ¿qué es disturbia? En los hombres es muy frecuente cuando tenemos una próstata grande, que no va a ser muy frecuente orinar por la noche. Acude al médico externo, donde se ha medicado con ciprofloxacino, sin mejoría clínica, presenta deterioro clínico, mantiene sintomatología urinaria y síntomas generales por lo que acude a emergencia de emergencia. ¿Cómo están los valores de los signos vitales? Ahí está mal. Es 60, frecuencia 79, temperatura 35, tiene el órgano positivo, solicitamos laboratorio, procalcitonina 0,6, está positiva o negativa. 0,5 es normal, menor de 0,5. No es normal 0,5, pero nos indica que 0,5 ya por encima de 0,5 hay una alta chance de que la procalcitonina sea bacteriana, ¿no? Vean, se ve una leucocitosis con deriva izquierda y en la ecografía vean que se observó absceso renal y además tenía una hiperplasia portal igual. En el urocultivo que es una excesiva neumonía, sensible a ceftriaxona, pero ¿cuál es nuestro diagnóstico de paciente? Esto complicada, tiene un absceso renal. Cuando hablamos dentro de la terminología, siempre tenemos que saber que cuando hay una infección urinaria en hombre, es infección urinaria complicada. ¿Ya? Es complicado. En mujeres tiene sus características, su fisiopatología que explica que la infección urinaria puede ser frecuente, pero en el hombre no. ¿Ya? Entonces, si hay una infección en el hombre, es una infección urinaria complicada. Y si es complicada, sin interno. ¿Ya? En este caso tenía un absceso, ¿no? Entonces, iniciamos antibiótico, lo clasificamos como absceso intrarrenal o periférico, en realidad un absceso renal. ¿Y qué hacemos con ese paciente? Damos antibiótico hasta que resuelva el absceso.
algo que se habla en infectología y ustedes tienen que tener muy en cuenta el control del foco infeccioso. Entonces, acceso drenado, aunque se dice curado, ese acceso debe ser drenado. Ya, sí o sí debe ser drenado. Ahora, hay mucha metodología, la tecnología ha avanzado, se hace todo mediante cirugía mínimamente parcial, mediante intervención por tomografía o ecografía, se debe drenar esa acceso. Mismo drenando, debemos mantener antibióticos por buenos días hasta resolución del cuadro. Entonces, ese paciente que tenía una infección intraurinaria complicada, tenía un absceso renal, una infección urinaria alta. ¿Ya? Y para terminar, de los casos clínicos, después de un examen, no el agua, no estaba. Vean, tenemos una paciente de 50 años, femenina, casada, 3 hijos, política. Todas son políticas. No tiene antecedentes previos, entonces así tenemos que llegar a los 30 años sin antecedentes nada. Toma medicina natural, vean que la historia de la enfermedad actual viene referida a medicina interna para infectología por presentar dos urocultivos positivos con desarrollo de E. coli, la última BLE. Recibió tratamiento anterior con falla terapéutica con desarrollo de la misma bacteria. Niega síntomas urinarios, niega fiebre, niega otros síntomas. ¿Ustedes tratarían esa? Ya tienen doble cultivo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Interno a la paciente? ¿Ah? Más fuerte. Y si fuera, si E. coli, BLE y solo la única opción es endovenosa, ¿se interna o no se interna? ¿Se interna? Levanta la mano lo que se lo internan al paciente. ¿Tú nomás? Ya, lo que no internan al paciente, levanta la mano. Y lo que lo requieren al infectólogo. Este paciente no se interna y no se antibió. Ya, no. ¿Cuál es nuestra hipótesis? Mira, el examen clínico no tiene nada, no tiene síntomas. No, tiene ya dos urocultivos positivos, buena toma de muestra. Doctor, ¿Cuál es nuestro diagnóstico? ¿contaminación del urocultivo? No, fue buena muestra. ¿Pero cuál es nuestro diagnóstico? Bacteriuria asintomática. Eso es muy frecuente, a mí me llega muy frecuentemente y es lo que más me tardo en explicar al paciente y al familiar que no debe recibir antibióticos. ¿Por qué? Porque es una bacteriuria asintomática. Los estudios han demostrado que el no tratar es más benéfico que el tratar. ¿Ya? Entonces, bacteriuria asintomática no se trata. Pero en todo caso, siempre hay excepciones. ¿Cuándo tratamos una bacteriuria asintomática? Hay 3 ocasiones que se tratan una bacteriuria asintomática. Vean que dentro de la clasificación de terminología está la bacteriuria asintomática. Se trata solo cuando el paciente esté embarazada, cuando el paciente sea inmunodeprimido, primario, secundario, o cuando el paciente va a realizar un procedimiento urológico invasivo. Estas son las únicas 3 o los únicos 3 escenarios donde necesitamos tratar al paciente. ¿Cómo hago el diagnóstico de bacteriuria asintomática? Necesitamos que el paciente no tenga síntomas. No tiene síntomas urinarios. Y ahí en el cuadro clínico decía, niega síntomas urinarios, niega fiebre, niega otros síntomas. Entonces, paciente sin síntomas y con 2 urocultivos positivos con el mismo microorganismo, yo lo clasifico como bacteriuria asintomática. ¿Necesito tratarlo? No. Es más, esta paciente desarrolló ya un tipo de resistencia porque ha sentido la falla terapéutica que le dieron anteriormente. Y la paciente no tenía síntomas ninguno. ¿Ya? Y no tenía ninguna de estos 3 escenarios. Tenía 50 años, ya no se podía embarazar, no era inmunodeprimido y no iba a realizar ningún procedimiento urológico invasivo. Por lo cual ese paciente, yo lo que hago o realizo es explicarle que
los estudios han demostrado que estos pacientes, sin realizar tratamiento con antibióticos, no van a generar enfermedad, no van a generar una infección urinaria. ¿Ya? Si yo lo trato, al contrario, voy a generar resistencia. Si le doy antibiótico, probablemente esa bacteria dé mayor resistencia. Eso sí tenemos que estudiarlo, debe ser una ecografía, cómo está la parte urinaria y ver si no tiene alguna malformación. Si la paciente embarazada, ojo que a la mujer embarazada le piden dentro de su examen prenatal, le piden examen de orina y urocultivo. ¿Por qué? Porque en el urocultivo, si sale un germen, por más que no tenga síntomas, hay que tratar. ¿Ya? Es uno de los escenarios que tratamos la bacteriuria sintomática. Otro es inmunodeprimido. El paciente ya inmunodeprimido, sea por medicamento primario o por una enfermedad como VIH, entonces tenemos que tratar. O procedimiento urológico invasivo. Este paciente no tiene síntomas urinarios, pero necesita realizar un procedimiento urológico en que va a tener una lesión de la mucosa a nivel interno, por lo cual necesitamos realizar previamente antibióticos para realizar procedimiento urológico invasivo. ¿Alguna duda, pregunta? Ya, examen. Ya no quieren nada. Ya están entendiendo. Hoy día vamos a hablar de la etiología, la epidemiología, la inmunopatología, la clasificación de la forma clínica, el tratamiento y los desafíos. Vean que las infecciones urinarias son infecciones comunes que ocurren cuando entran con la bacteria la uretra, generalmente de la piel o del recto, e infectan la vía urinaria. Es lo que decimos, ¿no? Primero colonizan el área cercana, el área perianal, y vean la teología. Ahora, eso no se olviden, y eso es pregunta internada. Le van a preguntar, ¿cuál es el gen más común de la infección urinaria? ¿Ya? Y hay diferentes tipos de bibliografía, ¿no? Pero vean que dentro de los dos primeros, bueno, primero es la E. coli, pero después sigue una que es la neumonía, que es una enterobacteria, bacilo gram negativo. Después puede haber un estafilococo, un enterococo, un estreptococo, hasta otro proteovirus que es un PGN, pseudomonas, estafilo, hasta otro. Pero la Escherichia coli es el principal germen que produce infección urinaria. La epidemiología, no se olvide, es más frecuente en neonatos más en varones, pero por anomalía de tracto urinario. En la tercera edad, cuando seamos viejitos, ya lo vamos a igualar a ustedes, hombres y mujeres son por igual. Y hay factores predisponentes para infecciones como anomalía de tracto urinario y instrumentación previa, o sea, un procedimiento urológico previo. Puede aumentar la chance de tener infección urinaria. ¿Cuál es la inmunopatología? ¿Cómo pueden tener infección urinaria? Y esto es igual pregunta de examen. ¿Ya? Dentro de la fisiopatología puede ser ascendente, puede ser hematogénica o linfática. ¿Cuál es el principal? ¿Cuál cree que es el principal? La ascendente. El más común, el principal. ¿Cuál es su característica? Que hay una colonización de la uretra por bacterias de la flora fecal que asciende a la vejiga. El mecanismo no es exactamente conocido y las relaciones sexuales pueden favorecer el ascenso. La vejiga se multiplica y puede ascender por uretra hasta los riñones. Por eso, después de tener relaciones, siempre una de las recomendaciones que yo doy a mi paciente, a las mujeres que vienen, que tomen agua y que después de tener relaciones vayan y hagan pipí. Que orinen. ¿Ya? Entonces, esto es algo importante para evitar los efectos urinarios. ¿Ya? Dentro de los estudios se ha demostrado que hay beneficios en orinar después del acto sexual, y eso es un ejemplo. Y además de tomar agua, ¿no? Entonces, vean, la vía ascendente, la principal, puede haber hematogénica, que es poco frecuente, menos del 5%. Esta se debe a diseminación del microorganismo de un poco distante que va al riñón principalmente. ¿Ya? Y esto está muy asociado cuando vean un urocultivo con estafilococo aureus en desarrollo, ustedes piensen que la principal vía de infección sea hematogénica, que esa infección viene de otro lado. Una endocarditis, una osteomielitis, o puede ser inclusive una neumonía necrotizante que esté provocando una infección urinaria por vía hematogénica, que es el estafilococo aureus. Hay otro que es la linfática, que no está muy
claro que por vía linfática del intestino pasa al riñón, ¿no? Pregunta examen, vía ascendente, hematopoiesis linfática, esa es su característica, ¿no? Esta es una tabla que habla sobre la defensa antibacteriana del huésped y el tracto urinario. Entonces tenemos nosotros varias pautas de defensa que evitamos que la infección urinaria sea recurrente. Uno de esos es la orina, ¿no? La orina, la osmolaridad, el pH, ácido. Entonces eso nos ayuda a evitar infecciones, ¿no? El flujo de orina y emisión también. Entonces lo orinar a cada rato disminuye la chance de tener infección urinaria. Por eso a mi paciente, cuando viene con infección urinaria, una de las recomendaciones es que tomen agua. Más de 2 litros, 1.5 litros o más de 2 litros de agua. Ya tienen que tomar mucha agua para que orine más, ¿no? Entonces esto es como por física, digamos. Entre más orina va a haber menos retención de bacterias. Ustedes simulen, digamos, como que cuando se estanca un río, ¿cómo se vuelve el agua? Turbio, ¿no? Hay proliferación de microorganismos. Pero cuando el río corre, el agua es clara, ¿no? Porque no se estanca la bacteria, no se desarrolla la bacteria. Toman agua, aumenta el flujo, aumenta la emisión y disminuye la chance de tener infección urinaria. Entonces, recomendación: tomar agua, orinar después de relaciones sexuales. Después, ¿qué más? En la mucosa del tracto urinario también otra recomendación, principalmente en mujeres, porque cuando llegan a la menopausia, entonces en la mucosa, tanto vaginal y urinario, van a cambiar, ¿no? Entonces ahí van a tener que tener reposición de estrógeno, principalmente a nivel vaginal, para evitar proliferación de bacterias dentro de ese nivel y luego producir infección urinaria. ¿Cuál es otro tipo de respuesta inmunológica, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo de infección del tracto urinario? Según la edad, tenemos mujeres y hombres, ¿no? Vean, en las mujeres tenemos los factores de riesgo en todas las edades, infecciones previas del tracto urinario son factores de riesgo. O sea, si ya tuvo una infección urinaria previa, ustedes tienen una chance de tener otra infección urinaria. Sondaje uretral, o sea, todo paciente sondado tiene mayor riesgo de infección urinaria. Manipulación o cirugía urológica, obstrucción de tracto urinario, vejiga neurogénica y trasplante renal aumenta la chance de infección urinaria. En hombres, la falta de circuncisión, ¿ya? Entonces, niños o adultos jóvenes que no tengan circuncisión aumenta la chance de infección urinaria. No son congénitos varones judíos, los congénitos varones judíos. La manipulación o cirugía urológica, sondaje uretral, todo lo que ya hablamos previamente. En adultos, infección de tracto urinario familiar en sexo femenino aumenta la chance, las relaciones sexuales, nuevas parejas sexuales, la falta de inducción después del acto sexual, geles, permitida, uso de diafragma, el embarazo, los niveles socioeconómicos, diabetes, posible rasgo espermatozoide en el embarazo, aumenta la chance en mujeres de infección urinaria. En los varones, relaciones sexuales anales, interruptivas, sexo anal, aumenta la chance de infección urinaria. El uso de preservativo, colonización vaginal con E. coli en la pareja también aumenta la chance. Y tuve un varón que llegó con infección urinaria, llegó con múltiples esquemas de antibióticos, ya con resistencia. Llegó con múltiples infecciones, así, varón, 35 años, y tu complicada, y tu recurrente, y ¿qué hice yo? Traté a la pareja. Y resolvió el cuadro. ¿Ya? Porque puede haber colonización, ¿no? En ancianos, vean que en hombres, principalmente hiperplasia ortostática, deterioro mental, hipertrofia, en mujeres, deterioro neurológico, prolapso de la vejiga, aumenta la chance de infección urinaria, ¿no? Estos son algunos tipos así, usted cuando habla de una infección tienen que hablar del huésped y también tienen que hablar del microorganismo. Entonces, la característica de por qué la Escherichia coli produce mucha infección urinaria
urinaria se debe a que tiene muchos factores que aumentan la chance, como ser la adhesina por la fimbria, que se adhiere mejor al epitelio urinario, que aumenta la chance de colonización del mismo y luego infección. ¿Cuál es la clasificación de la forma clínica? Entonces lo dividimos en infecciones urinarias bajas y altas. Simple. Las bajas, uretritis, cistitis, y en la infección urinaria alta, pielonefritis, esta puede ser aguda, crónica, prostatitis y acceso infrarrenal o peritoneal. Según el agente etiológico, ¿cómo lo clasificamos? La infección urinaria. Infección urinaria bacteriana, puede ser por micobacteriana, hay muchos casos de infecciones tuberculosas, infección urinaria micótica, inclusive infección urinaria viral. ¿Ya? En pacientes trasplantados, eso es principalmente en pacientes trasplantados, que hay adenovirus que produce lesión a nivel de la vejiga y produce la infección urinaria. El diagnóstico, ¿cómo lo hacemos? Siempre, examen general de orina. ¿Ya? Pacientes interna, examen general de orina. ¿Qué vamos a ver en el examen de orina? Un citoquímico y una celularidad. La celularidad, ¿qué vamos a ver? Si tiene leucocitos. Si el leucocito significa si tiene leucocitos. ¿Cuánto es el valor normal de leucocitos en movimiento? ¿Ah? No, eso es urocultivo. Estamos en examen de orina. ¿Ah? Sí, debería ser 3 a 5 y menos. ¿Ya? Entonces, leucocito, vamos, si está por más de 10, ya tienen que haber una infección urinaria. Es más, observen también si el nitrito es positivo o negativo. ¿Ya? Cuando pensamos si hay nitrito positivo, ¿qué pensamos? ¿Ah? Empezamos infección urinaria por Escherichia coli. ¿Ya? Otra tarea para la casa, van a buscar por qué la Escherichia coli libera nitrito en el centro urinario. Porque hay otra bacteria que no libera nitrito. O sea, nitrito negativo no significa que no tenga infección urinaria. Solo que la mayoría de las infecciones son por Escherichia coli, la mayoría van a tener nitrito positivo. ¿Ya? Otra cosa es pH, vean el pH de ácido básico. ¿Qué más? Vean el recuento bacteriano en la orina. El cultivo, sí, el cultivo debe tener más de 100.000 unidades por moneda de colonia para que sea positivo. Aquí habla de esta característica. Y también se debe pedir en el cultivo siempre hacer un tratamiento de líquido. ¿Ya? Entonces, piden monocultivo, inician tratamiento, sea oral o endovenoso, y cuando salga el resultado del cultivo, que no debe ser mayor de 48 horas, siempre 48 a 72 horas, siempre realizar tratamiento de líquido. ¿Ya? El cultivo nos ayuda a eso. Y ahí podemos escalar y desescalar. ¿No? Ya hablamos de esa terminología. ¿Escalar qué significa? Ampliar espectro antibiótico, un antibiótico más fuerte. Y desescalar, disminuir el espectro antibiótico. Para eso es bueno el cultivo. Hablamos previamente de eso en clase. Imágenes, ¿qué imágenes pedimos? Si infección urinaria, la principal va a ser la ecografía, ¿no? Entonces, en mujeres le pedimos una ecografía renovesical. En el hombre, renovesico-prostático, ¿ya? Simple. Pero cuando sospechemos de cálculo, litiasis, sospechemos de acceso, tomografía, ¿ya? Tomografía. La radiografía y la citología son algunos imágenes que nos pueden ayudar en algunos procesos más complejos. Radiografías que están en desuso. Sí, la ecografía y la tomografía los que más se usan y y molecular no tenemos, todavía está en desarrollo, no tenemos algo que diga, podemos hacer un panel sindrómico urinario para determinar eso. Vean, aquí se observa una pielonefritis enfisемatosa, paciente con diarrea. Vean ese riñón. No, ¿quién comió un riñón al cubo? Solo 3 días. Una ronda, porque no sé. No son puriceros, ¿no? Aquí en la Augusta, ¿no? Al frente de... ¿Cómo se llama el supermercado? Tercera vez. Dice norte al frente vende unos buenos riñones. ¿Y por qué? Porque lo lavan bien, porque si lo lavan mal tiene un sabor a orina.
perirenal izquierdo, mira, de fácil acceso, uno entra por acá, llega, breve. Ahí tenemos pielonefritis aguda, ahí tenemos ecografía, una pielonefritis, tiene una pielonefritis granulomatosa del lado derecho. Es decir, da para hacer un globo. Aquí tenemos una gamografía renal, ¿ya? Una pielonefritis aguda bilateral. Esto es parte de un estudio que se realizó, pero no es que sea rutinario, ¿ya? Todo lo que es gamografía renal de galio 67 será para casos muy complejos o para ver otro diagnóstico, no se usa para el rutinario. También hay otros procedimientos, como es la citoureterografía miccional, para ver anomalía de vía urinaria o obstrucciones, también para ver si hay reflujo grado 2, grado 3 o otro tipo de alteración. Hay niños que tienen alto riesgo para la prueba de imagen, o sea, cuando tenemos que realizar, digamos, estudios en niños, cuando tengamos infecciones recidivantes, signos clínicos como chorro urinario débil, microorganismo infrecuente distinto a Escherichia coli, bacteremia o septicemia, evolución clínica prolongada, presentación infrecuente en niños mayores, o dilatación o anomalía en la ecografía. Entonces tenemos que pedir estudios más complejos, entre ellos tomografía o resonancia. ¿Y el tratamiento? ¿Cómo hacemos el tratamiento? No, vean que ustedes dentro del tratamiento lo tienen que clasificar. Pielonefritis no complicada, complicada, cistitis, complicada, no complicada. Entonces aquí clasificamos en dos cosas: ITU alta y ITU baja, ¿no? ITU baja, algo que tienen que tomar en cuenta es que cuando no es complicada puede iniciar nitrofurantoína o fosfomicina. Ahora, es muy frecuente y van a escuchar esos tipos de antibióticos, nitrofurantoína y fosfomicina. Se usa para infección del tracto urinario bajo, no complicado. Cuando es alto, no se da, ¿ya? No se debe hacer. Siempre llega a mi consulta una pielonefritis con nitrofurantoína, porque era sensible a la nitrofurantoína, pero no se da, ¿ya? La nitrofurantoína es como un antiséptico urinario, no llega muy bien a la parte del parénquima renal, por lo cual no tiene efecto, ¿ya? La fosfomicina igual, ¿ya? Pero en ITU no complicada, en cistitis no complicada, pueden iniciar nitrofurantoína o fosfomicina o pueden iniciar una fluorquinolona, ¿no? En cistitis complicada, en mujeres o varones, pueden iniciar una fluorquinolona o también nitrofurantoína o fosfomicina. En mujeres embarazadas, cefalexina, fosfomicina o nitrofurantoína. O inclusive Bactrim, pero este Bactrim es así, depende de cuántas semanas de gestación, no será en la última semana, porque puede producir aumento de bilirrubina, y en el niño si nace puede nacer con hiperbilirubinemia y puede llegar a hernífero, ¿no? Puede llegar a un cuadro tóxico cerebral por uso de Bactrim. Pielonefritis no complicada, vean que usar, ¿qué usar? ¿Ah? ¿Cuál? Fluorquinolona, Bactrim, una cefalosporina, puede ser amoxicilina, lisensolid, de acuerdo a la característica, ¿no? Y en la complicada, como en la pielonefritis no complicada, y ahí se evalúa en los parenterales para iniciar. En mujeres embarazadas, betalactámico siempre, y se puede dar porque tiene menor riesgo de provocar efectos teratogénicos. Este es un flujograma que van a leer en casa, cómo se hace, de acuerdo a los cultivos, iniciar un tratamiento y cuánto es la duración, pero esto es como tarea de casa, ¿ya? ¿Qué? ¿Cuánto voy a pasar? ¿No saben qué es el derecho de autor? ¿Saben o no saben? Te lo voy a pasar. Esta vez te lo voy a pasar.
agua, 1 a 2 litros día, ya, ¿para qué? Para que orine seguido. Evitar la bebida excitante. Esos son los favoritos. Cambiar el bañador mojado después del baño, higiene diaria, mejor ducha que baño, limpiar siempre delante hacia atrás, eso para tu hija ya, y para los pacientes que tengan niñas, limpiar siempre de delante hacia atrás, orinar cada 2 a 3 horas antes y después de mantener relaciones sexuales, usar jabones neutros, sea siempre neutro, evitar la utilización de prendas excesivamente ajustadas, utilizar preferentemente prendas de algodón, combatir el estreñimiento y no posponer la evacuación para evitar la colonización de tejidos cercanos a la extremidad. Entonces, esas son las recomendaciones básicas que se realizan para evitar recurrencia de la infección urinaria o un primer escritorio, ¿no? ¿Qué más? ¿Dudas, preguntas? Vamos ya a esta.